tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Incorruptibles. Hoy es un programa importantísimo porque estamos en el ojo del huracán del debate sobre esta institución que fue muy celebrada por los mexicanos previo a las elecciones del año 2000, después de que se hizo una reforma electoral profunda. Antes, hace algunas décadas, cuando se dieron aquellos fraudes como el que le propinaron a la izquierda de Cuauhtémoc Cárdenas y Salinas arrebató esa elección en lo que fue un fraude electoral, la organización de las elecciones era llevada por la Secretaría de Gobernación. Se logró crear una institución a la que se le dio forma y esta institución fue el IFE, la cual logró tener una fuerza muy importante y venir reformando electoralmente a este país. El IFE tuvo pues un tropiezo terrible en el año 2006 cuando no se determinó en ese momento, no se dio la determinación del ganador en la elección del 2006 que había sido Andrés Manuel López Obrador. Se presentó una crisis política muy severa que derivó en esto que se le llamó el plantón, la resistencia civil pacífica, el gobierno legítimo de México y el que un personaje como Felipe Calderón ocupara la silla presidencial, el cual nos llevó al narcogobierno. Con Calderón México tuvo el narcogobierno, la policía, la Secretaría de Seguridad Pública, estaba vinculada con el cártel del Pacífico. Y bajo estas circunstancias, la llegada de Calderón, previa a este vínculo del narcoestado, fue mediante el decreto, en palabras de Porfirio Muñoz Ledo, de la impunidad electoral. Así fue como lo señaló Porfirio Muñoz Ledo. Personaje que hoy, en una visión republicana, asegura que el proceso de elección de nuevos consejeros de este posterior, no sé qué tan reformado o deformado Instituto Nacional Electoral tenemos, se encuentra en el proceso de renovación de consejeros electorales. Lo más importante que ha vivido México en el 2018, que fue la elección presidencial, es organizada por el Instituto Nacional Electoral. Igualmente, las elecciones donde se determinan a los, desde luego, diputados federales, al Congreso de la Unión. Y también hay un vínculo entre el INE y los OPLES, organismos públicos locales electorales, que son quienes administran las elecciones en los estados del país. La estructura del INE es una de las más grandes del mundo. Después del fraude cometido contra la izquierda en el año 2006, Luis Carlos Ugalde, un ex consejero, al cual lo refiere Gerardo Fernández Noroña, quien estuvo con nosotros como un hombre salido de la nada y vuelto a la nada, vinculado con el grupo de Elbester Gordillo, fue a dar cátedra de democracia a Irak. Y bueno, pues en esta renovación del INE nos encontramos en una circunstancia crítica, porque algunos están defendiendo el proceso a través justamente pues, de un consejo o de un grupo de personalidades que se han unido en un comité más bien técnico electoral para evaluar a los candidatos. Hoy tenemos a uno de estos hombres cuyo prestigio lo pone al frente en nuestro programa Los Incorruptibles, para que nuestros compañeros que se encuentran aquí, como el compañero Amir Ibrahim, el compañero Carlos Cabeza, el compañero Joaquín Ortega, puedan cuestionarle sobre
el proceso de elección, en qué etapa nos encontramos y si este ha sido el correcto o no. En la Cámara de Diputados hay una rebelión, o al menos hay una reflexión respecto al líder de la bancada, Mario Delgado, en virtud de que más de 70 diputados estarían mandando una carta en donde pues, le muestran los inconvenientes de las decisiones que se están tomando desde el seno del partido con mayor representación, que es Morena. Se estará concesionando el INE a grupos de intereses político-empresarial como los que ya hemos tenido, que pudieran pervertir los próximos procesos electorales, incluyendo el tema de la revocación del mandato, el cual es una postulación del presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de que el pueblo decida si continuará o no en el gobierno de la República. ¿Se darán fraudes electorales teniendo este tipo de consejeros que llegaran a sumarse a los ya existentes, formando este grupo de 11 consejeros y que pudieran afectar otros procesos electorales? Llegaremos nuevamente a la judicialización de procesos electorales y a eso que dijo en el 2006 y que creo que ya se le olvidó a Porfirio Muñoz Ledo, que el Tribunal Electoral, con el triunfo de Calderón, se había decretado la impunidad electoral. Algunos dirigentes de izquierda señalan a través de Twitter que el Comité Técnico de Evaluación violó los principios de igualdad de oportunidades para acceder a cargos públicos y de seguridad jurídica. Incumplió con el mandato de la Jucopo con respecto al propósito de las entrevistas a los candidatos y candidatas. El Comité Técnico Evaluador jamás votó la integración de la lista y las y los 20 aspirantes que formarían parte de las 4 quintetas. El Comité Técnico Evaluador incumplió con el mandato de la metodología de la Jucopo, la Junta de Coordinación Política, con respecto a la integración aleatoria de las 4 quintetas. El Comité Técnico de Evaluación fue omiso y contradictorio a la hora de fundar y motivar la lista de los 20 finalistas. El Comité Técnico Evaluador incumplió con su deber de entregar los listados de los nombres de las quintetas primero a la Junta de Coordinación Política. El Comité Técnico Evaluador incumplió con el mandato de la Junta de Coordinación Política de ordenar las listas en estricto orden alfabético. El desarrollo de las entrevistas no fue imparcial ni le dio las mismas oportunidades para expresarse libremente. Pedimos a la Junta de Coordinación Política que rechace estas quintetas y solicitamos unas nuevas con perfiles que cumplan a cabalidad con los requisitos constitucionales. Esto lo escribe Reginaldo Sandoval, que es el líder de la fracción parlamentaria del PT en San Lázaro. Pero yo quisiera, además de esto, reflexionar que hay otros intereses que no debiéramos dejar pasar en esta oportunidad de revisar la posición que tiene el INE, queridos amigos. Y me estoy refiriendo de manera muy precisa a los intereses globalistas y concretamente a la función que ha tenido Luis Almagro, ¿sí?, respecto al golpe de Estado en Bolivia, respecto a señalar a la figura de Maduro como un dictador. Luis Almagro, un uruguayo quien fue expulsado de su partido político de izquierda, quien estuvo al frente en el gobierno, en el gabinete del presidente José Mujica en Uruguay, y que hoy pues es una de las figuras que generan mayores controversias en el ámbito de la democracia regional. Y necesariamente tenemos que hacer una revisión sobre las instituciones supranacionales encargadas de la democracia que pudieran estar en este momento, creo yo, muy interesadas en que el INE fuese infiltrado. La Organización de Estados Americanos está totalmente cuestionada porque Luis Almagro se reelige cuando ha impedido o ha sido un copartícipe de los golpes a la democracia
y de los procesos democráticos de reelección, como el que he señalado en el caso de Evo Morales, y de las persecuciones políticas que ha habido en Brasil y en Ecuador. La OEA pudiese estar muy interesada en un pastel mexicano llamado INE, pero también estaría interesado en el INE Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari. Quiero darle la bienvenida al doctor Juan José Cano. Juan José Cano es un abogado mexicano de una gran reputación, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde obtuvo el título de licenciado en Derecho con la tesis Los Derechos Humanos en la Constitución de 1857. Tiene maestría en Derecho Penal y doctorado también en Derecho en el Colegio Universitario del Distrito Federal. Él es de una visión filosófica, con una ideología progresista, y lo invitamos porque es un incorruptible y porque él ha puesto su prestigio como abogado, su honradez y su transparencia al servicio de la nación en este proceso interno de selección en donde pareciera que la izquierda con mayoría le está dando concesiones a esta derecha que ha sido golpista. Por eso me atreví a hacer una larga introducción y le pido disculpas a mis compañeros y a la audiencia por haber comenzado desde tiempo atrás, pero era necesario para señalar que este golpismo pudiera estar siendo beneficiado. Y lo dije con Vicente Serrano, ante el autogol no hay defensa. Quiero, doctor, darte la bienvenida a Los Incorruptibles y quisiera yo pasar literalmente la estafeta a nuestro amigo Joaquín Ortega, porque él es un personaje muy interesado en cuestiones electorales, para que te cuestione respecto a este proceso, a esta forma de elección y a los empantanamientos en los que estuviéramos encontrándonos en este momento, que es crucial para el país. Joaquín, si eres tan amable, por favor. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Gracias por atender nuestro llamado. Pues, verá, es de mi opinión y creo que no soy el único que el Instituto Nacional Electoral, como existe en estos momentos, es simplemente un instituto para darle certidumbre y legalidad al fraude electoral. Hemos tenido varios ejemplos de esto, el más reciente en el Estado de México, en donde consistentemente el Instituto Nacional le ha entregado el triunfo al candidato que se ha demostrado que hizo más trampa, bajo el argumento de que el grado de fraude no fue suficiente como para modificar el resultado de la elección. Sin embargo, los criterios para decidir esto parecen pues, bastante vagos, y no es que no existen en absoluto, es simplemente a criterio de la autoridad. Se le ha otorgado cierta credibilidad que francamente creo que no ha respondido en los hechos, y se le ha blindado de alguna forma con un halo de pureza, porque normalmente sus integrantes vienen de otros ámbitos, como cuando decía Inglaterra en la Primera Guerra Mundial que Alemania había que derrotarlo en su tierra. Bueno, la tierra de los consejeros del INE no es el INE, sino la UNAM y el CIDE y las grandes universidades. Y de alguna forma, dentro de un discurso muy liberal, se ha pretendido jalar la credibilidad que da el ámbito académico hacia las instituciones de la sociedad civil, cuando normalmente no son la misma cosa. El ámbito académico también tiene una particularidad, es quizá la única profesión a la que no se le puede criticar desde afuera, ¿no? En una onda de si me quieres criticar, pues tienes que sacar mis 3 doctorados, una cosa por el estilo. De alguna forma esto hace que, independientemente de si los consejeros del INE hayan sido nepotistas o abiertamente racistas contra el pueblo que supuestamente, cuya voluntad supuestamente están defendiendo, no se les pueda atacar, no se les pueda tocar. Pedro Salmerón tuvo que renunciar por una cosa mucho, mucho, mucho menor a lo que se escuchó diciendo a Lorenzo Córdoba. Se ha constituido en el INE una especie de casta también, en donde un consejero es alumno o amigo o compañero o de plano pariente del consejero anterior. Así es.
tenemos, este tipo de cosas serían absolutamente inviables en una institución democrática que tuviera algún tipo de contrapeso o algún tipo de sanción, ya sea por la vía de las urnas o por la vía administrativa. Sin embargo, en los institutos autónomos de la supuesta sociedad civil, este tipo de prácticas que tienen un corte un poquito, ¿cómo decir?, aristocrático, aún existen. Es resultado esto de la reforma del 2014, nació el instituto un poco así, nació aristocrático, es una cosa que ha ido sucediendo, es una cosa que podemos cambiar. Y a mí una cosa que usted dijo antes de entrar que me llamó la atención, el INE también puede decidir aparentemente de forma muy arbitraria si cualquier política, declaración o política de comunicación social del gobierno es o no electoral. Y sancionarla. Está bien que el instituto pueda actuar de esta forma sobre políticas de la administración. Pues son estas dos preguntas, doctor. Perdón. Gracias. Pues sí, efectivamente, nuestro aparato electoral responde pues más bien a intereses facciosos. El actual INE se crea desde el 90, cuando era IFE, obviamente supuestamente para evitar que se cometieran los fraudes. En ese entonces, pues, el del 88 fue fundamental para que supuestamente se estableciera la creación del INE, del IFE entonces, y ha pasado por diversas reformas. No quisiera hacer un análisis de todo lo pasado, quiero abocarme al 2006, 2012 y 2014. El IFE en 2006, pues obviamente avaló un fraude electoral, con la elección tan cerrada entre el candidato entonces, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y el candidato Felipe Calderón, en donde era menos del 1% la diferencia de votación, pues era necesario abrir paquetes electorales y recontar los votos. Obviamente el Instituto Federal Electoral nunca lo aceptó, las autoridades electorales de este país no lo permitieron, y pues era obvio que era una forma de proteger, manipular y encubrir un gran fraude que se cometió, puesto que no debemos olvidar que también hubo muchos recursos de empresas europeas, el asunto Hildebrando, en fin, cosas que contaron para que Calderón llegara a esa capacidad de votación entrecomillada para supuestamente ganar la elección. Para el año 2012 sucede uno de los grandes escándalos, el caso Monex, manejo de recursos que están por fuera de la ley, y el caso Monex, en donde pues hubo hasta una triangulación de recursos entre empresas particulares para llegar al PRI y de ese modo comprar el voto de manera masiva. Además de que también hubo recursos de otros ámbitos, cosa que por cierto ahora que está Emilio Lozoya bajo la lupa de la autoridad jurisdiccional y ministerial, pues va a tener que hablar sobre de dónde vinieron esos recursos para que Peña Nieto llegara a la presidencia, aparte del asunto Monex. Entonces, todo esto lo avaló el INE, o sea, lo avalaron los consejeros supuestamente independientes y autónomos. Ahora, hablar del año 2014. En 2014 decidieron cambiar el modelo institucional de los procesos electorales, haciendo un INE todavía mucho más poderoso, mucho más fuerte, prácticamente controlando y manipulando incluso las elecciones locales, las instituciones locales que se llaman OPLES, organismos públicos locales. ¿Por qué razones? Pues porque el Consejo General del INE es quien nombra a los integrantes de los consejos locales o los remueve. Y obviamente dentro del Consejo General del INE quien tiene el mayor peso específico pues es el presidente actual del INE, ¿no? Lorenzo Córdoba, donde incluso se ha convertido esto en una camarilla de consejeros que lejos de buscar la democracia la han cooptado, han secuestrado nuestra democracia, este grupúsculo. Pero ¿de dónde viene todo esto? O sea, aquí hay un punto muy importante de señalar. Cuando se empezó a plantear el tema de consejeros electorales, ya desde las épocas del año 90, el problema fue que la tendencia para transformar el tema electoral
pasó por la idea, a mi juicio equivocada, de que lo academicista era lo mejor. Es decir, nombrar consejeros que vienen de la academia porque estos son autónomos e independientes. Y además, pues son gente con una preparación y un nivel educativo que van a dar transparencia y mejoramiento a estos procesos. Y eso no fue así. Eso no fue así. Al contrario, se ha convertido el Instituto Nacional Electoral en una aristocracia académica y además dorada porque defienden recursos cuantiosos que ganan, 177,000 pesos mensuales, más de 500,000 pesos en aguinaldos y bonos en el mes de diciembre, en fin, una democracia dorada. Y además, esa aristocracia académica, que además de todo es bastante ofensiva hacia el pueblo, en vez de ser prodemócratas, porque como bien comentaste, pues por ejemplo, Lorenzo Córdoba hace unos años ofendió de manera muy grave a una comunidad de campesinos e indígenas, cuando se supone que es una institución que defiende a la democracia y obviamente defiende la participación plural de todos, por la dignidad que todos los seres humanos tenemos. Entonces, ese aspecto creo yo que es el que prevaleció en el diseño constitucional de la conformación de nuestro instituto electoral, que ha sido, a mi juicio, dañino. Yo creo que es tiempo de cambiar el INE, de convertir al Instituto Nacional Electoral en un órgano realmente ciudadano. Yo me pongo a pensar, si las mesas directivas de casilla en el momento de una jornada electoral está conformada por ciudadanos, que al final de cuentas son los que van a contar los votos y van a definir quién ganó. Bueno, ¿por qué no también pensamos en la ciudadanización real del Consejo General del INE? En el INE ya hay una representación de partidos políticos que tienen voz y no voto. Pero al final de cuentas los consejeros, al menos los últimos años, han sido cuotas también de los partidos políticos. Entonces hay una sobrerepresentación de los partidos políticos al interior del INE. Entonces, creo yo que es hora de replantear las cosas y crear un nuevo diseño constitucional del INE en donde ciudadanicemos realmente esa parte de los consejeros y donde haya una participación activa de las comunidades sociales, regresar nuestros procesos democráticos a la sociedad, a la gente de a pie, porque eso es lo que necesita este país, no un grupúsculo de aristócratas académicos que sienten que por sus grandes títulos pues lo saben todo y pueden decidir como tlatoanis sobre el futuro de nuestro país. Yo creo que eso es algo que tenemos que cambiar. Hay una situación de fondo en el tema del INE. El actual presidente, de acuerdo al diseño constitucional, pues controla todo, controla la comisión de vinculación, controla al secretario ejecutivo, controla a las OPLES en los estados, se ha convertido, como yo lo he expresado en varias ocasiones, en un cacique electoral, en una mafia electoral. Y eso no es posible, porque si queremos transparencia y democracia en este país, pues lo que necesitamos es cambiar el rumbo para que esto sea de otra manera. En el proceso actual de selección, pues definitivamente hubo grandes errores y grandes problemas. Al principio yo creo que se pretendía seleccionar un nivel académico con un perfil autónomo y con cierto nivel de conocimientos, pero cuando se llega al tema de las entrevistas, en mi caso particular al menos, pues a mí me dejó un sabor de boca bastante amargo por lo siguiente, porque se me empezó a hacer preguntas que no digo que son menores, hablar de equidad de género, hablar de transversalidad de género, son temas importantes, pero yo siento que se dejó de lado la oportunidad de profundizar en los problemas reales que tiene el Instituto Nacional Electoral y nuestros procesos electorales. No se habló de la intromisión del crimen organizado en la conformación de las elecciones, porque ellos han penetrado partidos políticos, han penetrado autoridades electorales. El crimen organizado decide incluso quiénes son candidatos en algunos lugares y obviamente con eso penetran los órganos del Estado electos bajo el proceso de elección de votación.
Entonces, nunca se habló de ese tema. Nunca se habló, por ejemplo, de las facultades hasta metajurídicas que tiene el presidente actual, de acuerdo a nuestro esquema constitucional. Nunca se habló del diseño de partidos. Es necesario cambiar el sistema de partidos mexicano, porque es muy costoso, igual que el Instituto Nacional Electoral. O sea, son recursos y recursos, son miles de millones de pesos. Tan solo en el año 2018 de las elecciones, fueron casi 24,000 millones de pesos los que se consumió el INE. En un año como este, que no fue electoral, recibió 15,000 millones, los partidos 5,000 millones. En el caso de los partidos políticos, nunca se debatió el hecho de que es necesario que en la ley se establezca que los partidos políticos tengan una representatividad real. Es decir, se tienen que ampliar los requisitos para constituir un partido y ampliar los requisitos para conservar el registro. Porque de acuerdo a cómo está ahorita el diseño, pues cualquiera tiene un partido político, lo está haciendo el señor Felipe Calderón con mucha facilidad y obviamente con complicidades que va a tener dentro del interior del Instituto Nacional Electoral. Y esto no es posible, o sea, no podemos estarle dando manga ancha a gente que solo quiere saquear al país y dañarlo. Entonces, nunca se habló de este tema, nunca se habló de la necesidad de que el INE tiene una facultad importante, que es la de la educación cívica, no solamente capacitación electoral. Y yo me pregunto, y les preguntaría yo a ustedes, ¿cuándo alguno de ustedes ha recibido una capacitación cívica o ha llegado al domicilio de alguno de nosotros una cuadrilla para capacitar cívicamente a nuestros hijos? Pero sí exigen ese recurso al momento de establecer el presupuesto, porque es para educación. ¿Pero cuál educación? Bueno, esa es una facultad que también ha renunciado el Instituto Nacional Electoral. Ahora, en el tema del fraude, hay que hablar también de la corrupción interna del instituto. ¿Por qué? Porque existe. Hay un desvío de recursos económicos muy fuerte. No hay transparencia sobre cómo se asignan los contratos, cómo se asignan los apoyos económicos, los asesores. No hay transparencia. Yo checaba en lo que es el capítulo 3000 de los gastos corrientes del INE, y tan solo en el 2019, por ejemplo, gastaron más de 8 millones de pesos en conferencias. Gastaron más de 800,000 pesos en telefonía celular. Entonces, no se transparenta esto. O sea, el INE exige recursos, pero en el fondo provocan que nuestro sistema sea muy, muy dañino, ¿no? Muy dañino porque dañan la democracia. Entonces, creo que tenemos que entrarle al tema del debate, al tema profundo y cambiar la imagen de que el Instituto Nacional Electoral es forzosamente un organismo que tiene que ser dirigido por grandes luminarias académicas. Creo yo que es más importante que esté dirigido por gentes honestas, y eso es fundamental que también incluso en la Constitución se establezca. El concepto de honestidad, aunque parezca un poco difuso, ¿no? No lo es. La honestidad debe también de saberse sopesar en los cargos públicos, porque eso es lo que más interesa a nuestro país. Y esta es una situación muy importante. En el tema, por ejemplo, de partidos políticos, hablamos de cómo bajarles los recursos. Bueno, pues yo me ponía a pensar, con un instituto electoral verdaderamente autónomo, independiente y honesto, republicano y austero, pudiéramos incluso quitarle las facultades a los partidos políticos del gasto de campaña. ¿Por qué? Porque podemos plantear, y esto es algo que puede ser digno de un debate y puede haber refutación, claro, pero ese es el papel, abrir el debate. Muy bien. Me pongo a pensar, ¿cómo no plantear que, por ejemplo, en un partido político, las facultades que la ley le establece sean hasta la postulación de candidatos, pero que sea realmente un instituto imparcial, el que incluso les organice las campañas de manera esquematizada y sistematizada, en donde establezca una equidad entre candidatos, haciendo, por ejemplo, asambleas en donde estén todos trabajando a través de este tipo de medios como lo estamos haciendo, asambleas cibernéticas, y en donde realmente sea el debate, el intercambio de ideas, lo que defina el voto de la ciudadanía. Y de ese modo le quitamos muchos recursos a los partidos
que a final de cuentas es en donde se dan la cuchara amplia para hacer y cometer una serie de barbaridades y discrecionalidades y obviamente los fraudes electorales. Ese es un Muy ejemplo, bien. ¿no? Entre muchas Sí, otras cosas doctor. que podemos tratar. Así es, doctor, pues es muy importante lo que señalaste sobre una de las obligaciones del INE, que es promover la educación cívica y la cultura democrática, y que, como bien señalas, hay un presupuesto que ni siquiera se aplica. Incluso hay presupuestos para los partidos políticos en materia de igualdad de género, Así es. ¿sí? Hacer muchas instancias y mucho trabajo que queda pues prácticamente en el vacío. Algunos partidos políticos lo que hacen es tomar esos recursos y direccionarlos justamente a procesos electorales en algunas ocasiones. Vamos a profundizar más en este tema. Yo creo que lo que tú nos estás diciendo nos muestra que eres un apasionado de la democracia y un hombre que también es apasionado del periodismo y que aquí lo vemos con el quintanarro.mx, nuestro gran amigo Amir Ibrahim, que él ha hecho muchas críticas desde la región donde está en Quintana Roo, a muchos personajes incluso que han cambiado de partido político, que no tienen ideología y que utilizan a los partidos políticos como si fueran prendas de vestir y a veces íntimas, y con ello hacen lo que se les da la gana. Amir los ha ido, digamos, evaluando, analizando dentro del contexto y también en el ámbito federal. Personajes, Amir, que tú sabes, una senadora que pues le dieron fast track, ¿no? Para ser senadora por la izquierda y que traiciona, gobernadores futbolistas, improvisados de la política, que llegan a los congresos y que se hacen presidentes de ciertas comisiones y no tienen ni la menor idea ni representación. Todo esto es parte de una fenomenología crítica electoral donde todos los partidos tienen culpa. No hay uno en especial. Pero ¿cuál es tu reflexión, querido Amir, desde Quintana Roo? Buenas noches a toda la audiencia, a todas las personas que siguen las redes sociales, a nuestro invitado. Muchas gracias por estar con nosotros, compañeros. A mí me gustaría centrar mi participación en lo que ocurrió recientemente en el Congreso. Tú lo viviste de cerca, estuviste ahí y bueno, yo preguntarte bajo qué argumentos considerarías tú que esa elección, que por lo que sucedió en el Congreso recientemente, pues pudo haber estado amañado, eso como número uno. Dos, Mario Delgado, un tipo que también, dijeran, se viste de izquierda, y bueno, pues hoy en una decisión completamente como democrática o muy, muy relevante, pues como que enseña, ¿qué nos enseña? Se vendió, traicionó, enseñó su lado conservador o le saben algo y está metido en algún tema muy delicado. ¿Tú crees que es posible que recule el Congreso y que me cuentes a grandes rasgos, centrado en eso, en esos momentos, ¿no? A tu punto de vista y a un punto de vista que también sale fuera de la corrupción, ¿no? Porque no estás metido en ella, ¿no? Eres un más ciudadano, embonas también dentro de esta élite de los doctorados, y puedes entender un poco cómo ellos lo piensan, ¿no? Y que me digas, ¿qué pasó? O sea, ¿qué nos pasó? ¿Qué le pasó a Mario Delgado? ¿Qué le pasó a la bancada morenista? ¿Qué les pasó? ¿Qué consideras o crees que haya habido un billetote de por medio? Porque aquí están hablando de que Kimber Clark, que ya pidió un préstamo y a ver, pongamos en contexto las cosas. ¿Les llegaron al precio al Mario Delgado? ¿Le supieron algo? ¿Le salió su lado conservador? ¿Es un traicionero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero que me cuentes, Juan José Cano, qué es lo que tú viste que pasó y cuál es tu argumentación respecto a toda esta situación. Y yo pienso que sí hubo una violación a ciertos principios constitucionales por parte del comité técnico, la mayoría del comité técnico, no, salvo honrosas excepciones.
Por ejemplo, yo pienso que se violentó el principio de igualdad de oportunidades y se violó el principio de máxima publicidad. Desde mi punto de vista, el hecho de que en las entrevistas no se hicieran públicas en tiempo real, se violentó ese principio, porque de esa manera hubiera habido una interacción social mucho más amplia. Las razones por las cuales decidieron no hacerlo también tenían cierta lógica. Decían que, obviamente, como éramos 60, bueno, pues los primeros íbamos a tener menos oportunidades, por si yo fui de los primeros, íbamos a tener menos oportunidad que los que después hubieran escuchado nuestros debates y presentaciones. En ese sentido, pudieran tener un poco de razón, los últimos iban a tener más opciones. Pero la verdad es que la transparencia debe de ser abierta, o sea, en tiempo real y de manera pública debieron de haberse expuesto esas entrevistas para que de ese modo también la sociedad tuviera una oportuna observación del desempeño de cada uno de los participantes y que cada quien decidiera cómo, porque yo creo que ahí lo más importante es que la gente hubiera cuestionado las preguntas que se hicieron en el comité, al menos las que me hicieron a mí, porque no entraban a un tema de profundidad. Si ustedes ven mi entrevista, yo trataba de contestar las preguntas y después trataba yo de sacar un poco algunos temas de fondo que no me daba chance porque el tiempo era muy corto y ya se cortaba y ya venía otra pregunta. Y la otra pregunta yo esperaba algo más de fondo y venía siendo otra vez como muy redundante, muy amplia, muy laxa. No digo que ellos no tuvieran un gran rigor académico. Yo respeto a todos los integrantes del comité, son grandes académicos con trayectorias profesionales muy respetables, pero definitivamente de que hubo intereses que metieron mano a esto, pues sí los hubo, porque el resultado es que llegó gente facciosa, gente ligada a tu consideración, régimen. ¿A tu consideración cuáles intereses, cuáles facciosos? Obviamente, o sea, si me podrías dar algún ejemplo específico de lo que estás pues hay diciendo. una prima de uno de los mismos consejeros, que el consejero Ciro Murayama, que es una gente que siempre ha atacado a la izquierda, al cambio democrático, y su prima hermana, un familiar muy cercano, es una de las participantes y de las que están en las quintetas. Hay una persona que estuvo muy cercano al proceso electoral en el Estado de México y que de alguna forma avaló todo el proceso que se manejó ahí. Hubo otra gente que ahora ya se aprecia cercano precisamente a quizá redes de la OEA. En fin, yo no quisiera ahondar tanto en los candidatos porque no es mi papel hablar mal de ellos, fueron mis compañeros, pero de que hubo gente facciosa, la hubo. Ahora, ¿de dónde provienen las manos? Sí puedo decir, obviamente del PRI, obviamente del PAN, obviamente de grupos de poder fácticos que quieren seguir interviniendo para sostener una continuidad de un INE que les sea favorable en los procesos electorales que vienen. Ahora, aquí lo sorprendente es que pese a esto, pese a que en el cambio de 2018 hubo un masivo apoyo a la izquierda y tanto Morena como el PT pues, y otros aliados llegaron al poder con una masiva representación. Lo increíble de esto es que pese a tener ese papel tan importante en el Congreso, la izquierda mexicana, el comité fuera faccioso, muy cercano a la derecha, y además los integrantes de las quintetas, pues obviamente representan esa posición. Tal pareciera que los pesos y contrapesos aquí no existieron, ¿no? O sea, que resulta que son más peso la derecha facciosa, que de alguna manera fue sepultada en 2018, que la izquierda progresista que llegó al poder con el presidente López Obrador. Eso es lo increíble. Yo quiero creer que esto fue una ingenuidad de los diputados, de los partidos, del partido político en el poder. Ahora sí que, doctor, no sea ingenuo. No seas ingenuo, Juan José. Pero también quiero creer... No lo soy, doctor. Claro, Juan José, por favor.
Aquí somos los incorruptibles, Claro, ¿no? claro. Creemos en la buena fe de los No hay facciosos. Claro, ingenuidades definitivamente. en Yo ese quiero sentido. creer que fue, quiero pensar que pudo haber una ingenuidad, pero también hay una situación que quiero plantear de fondo, ¿no? El presidente de la Junta de Coordinación Política, pues debió prever, obviamente, esta circunstancia y debió, pues, meter candados que realmente establecieran un peso real sobre un cambio. Si lo que se busca es una autonomía y una independencia que es correcto sobre los integrantes del Consejo del INE, es decir, ajenos a filias y a fobias, es correcto, pero realmente ajenos a filias y a fobias. Claro. El punto aquí realmente es que el objetivo no se cumplió porque el comité técnico, a mi juicio, fue en donde se les metió pues una representatividad de la derecha bastante grande. Ese es el punto, ¿no? Quienes Oiga, doctor, propusieron a los integrantes qué- del comité, ahí habría que ver entonces por qué se propusieron, ¿no? Y por qué los propusieron, las instituciones que Sí, los Amir. propusieron. doctor, usted es doctor en Derecho, abogado por la UNAM, una maestría también en Derechos Humanos. Derecho penal. Derecho penal. Derecho penal. Derecho penal. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué recurso tendríamos personas o los ciudadanos, o en este caso usted que fue participante, para apelar a este tipo de decisiones en donde ponen a la prima hermana de uno de los consejeros pegados al presidente del INE a Córdoba, y que bueno, pues que es un claro nepotismo, y que bueno, de alguna manera pues están viendo pues beneficiados, o sea, que ya tienen su club de Toby, Iván. Entonces, ¿qué recursos jurídicos nos quedan a los ciudadanos y a doctores como usted para ejercer ante una situación como esta? Yo creo que definitivamente comenté apenas hace unas horas en una plática que Mario Delgado está entrampado en una situación Claro. muy complicada porque la Constitución es muy ambigua en el tema de la entrega de las quintetas por parte del comité. La Constitución no señala que pudieran regresarse. Sin embargo, la Constitución sí señala que una vez entregadas las quintetas, la Junta de Coordinación Política debe establecer un amplio consenso. Entonces, así lo dice nada más la Constitución. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿y si no hay amplio consenso, qué pasa? Pero como después la Constitución habla de que si no se vota, se manda al Pleno, y si el Pleno tampoco lo vota, el Pleno entonces tiene que convocar a una nueva asamblea en donde los va a insacular, y si no los insacula, los tiene que insacular la Corte. Entonces, la salida en términos constitucionales, pues la tiene determinando a final de cuentas la insaculación o el sorteo. Pero yo creo que no todo está perdido. O sea, la situación es muy compleja porque obviamente en una impugnación, pues la autoridad jurisdiccional pues puede decir si fue inconstitucional regresar las quintetas y rehacerlas, y entonces me regresas las quintetas originales y las insaculo, y aquí ya decido yo. Ese es el riesgo que se corre. Por el otro lado, si se hace como está, pues obviamente se nos van a colar ya agentes que no están claramente ajenas a la corrupción, o ya no hablemos de la corrupción, sino por lo menos de la cercanía sobre temas que pudieran poner a juicio, a tela de juicio, su imparcialidad y objetividad. En ese sentido, creo yo que aquí hay dos caminos que pudiera plantearse. Una, que Mario Delgado suspenda el proceso en este momento, como se hizo con lo de la pandemia, y le solicite una consulta a la Corte para ver la Corte qué expresa. Obviamente esta consulta no es vinculatoria en lo jurisdiccional, pero dado el tema tan importante, pedirle a la Corte que fuera lo más asertiva posible para dar luces sobre el tema de la constitucionalidad, y una vez que se reciba esta opinión, pues tomar la decisión de hacer lo que la Corte señala, o jugársela, regresar las quintetas y rehacer el procedimiento,
con el riesgo de que obviamente van a haber impugnaciones por todos lados y que esto pues se va a empantanar. Pero yo siento que es imposible que se permita por un entrampamiento legal que definitivamente se quede en manos de la reacción de la derecha, de los viejos del régimen, otra vez al INE. O sea, queremos ciudadanizarla, sí, o sea, ¿qué es lo que queremos? Que sea un INE ajeno a filias y a fobias. Tampoco queremos que sea un INE que apapache al régimen actual, ¿no? Queremos que sea un INE que haga valer la voluntad de la población en el momento de sufragar un voto. Así es. Doctor Juan José Cano, tenemos la presencia de nuestro amigo Carlos Cabeza, doctor también en economía, y él es un hombre que entiende de procesos electorales, como ha sido un luchador social, entiende también de candidaturas, y desde luego entiende algo que es fundamental, que para que haya democracia social, tiene que haber democracia política, porque la democracia política es supraordenada. Democracia política, democracia económica, que es el tema que él analiza, y después la democracia social, que es hacia donde vamos a orientar pues, gran parte de los programas. El gobierno, como producto de la democracia política, ha establecido ahora un proyecto social que fue votado. Y es algo donde el doctor Cabeza ha coincidido plenamente en la importancia de la democracia económica y la democracia social. Cabeza busca encontrar el engranaje, sobre todo en estos tiempos de COVID, para no despreciar factores que él académicamente también ha valorado, como es el crecimiento, y que haya una, digamos, compatibilidad entre desarrollo y crecimiento, porque todavía no se tienen ni las métricas ni los acuerdos globales como para suponer que algo de ese nivel se pudiera erradicar. Pero en lo electoral, él que también ha sido un contendiente, entiende que es donde no va a haber lo otro si lo primero no sucede, ¿verdad, doctor Cabeza? Así es, Que no, definitivamente. ni democracia económica, ni democracia política, si falla, ni democracia, perdón, económica y social, si falla la democracia política. Y esa es una de sus grandes preocupaciones. Adelante, querido doctor Carlos Cabeza. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a toda la audiencia. En segundo lugar, pues bienvenido, doctor Juan José Cano. Aprovecho para felicitarlo por los comentarios que ha hecho, realmente casi quisiera decir inmejorables, porque son visionarios, son comprometidos con la importancia que tiene este tema. Y muchas gracias, Daniel, por esta introducción también planteada. Doctor, esto es una situación de la mayor importancia, como lo señalaba nuestro conductor y amigo Daniel Marmolejo. Sí, claro. Es de la mayor importancia porque si ahí se desglosa alguna esperanza que tuviéramos los mexicanos de tener una democracia social y una democracia económica, eventualmente un crecimiento, pero más importante, un desarrollo. Si vamos a caer en lo mismo que hay en el Estado de México, 90 años de dominio de un partido, pues eso es para Ripley. Ahora, también el hecho de que los últimos 36 años hemos crecido cero en materia de movilidad social, en materia de distribución del ingreso, en materia de ingreso per cápita. Entonces, a mí esto me parece de la mayor vital importancia. Yo no hubiera menoscabado el hecho de que, aunque fuera de larga duración, se viera esto en tiempo real, que era uno de los puntos fundamentales que iba yo a expresar, que ya no bulto porque usted ya no lo ilustró ampliamente, muy concisa, pero muy profundamente. También no veo yo por qué, pues si es un tema electoral, por qué no hay un debate o una estructura donde se pueda ver la interactuación de los candidatos y ver sus ventajas y desventajas de cada uno. Quiero hacer un paréntesis para comentarle lo siguiente. Me tocó ver la lucha campal
en el 88 en la Cámara para evitar que hubiera, cuando la Cámara de Diputados decidía la legalidad o no de las elecciones, y pues como era un partido que tenía la totalidad casi de las curules, pues era evidente que lo iba a calificar, como fue el caso, siempre que le convenía. También me tocó ver el caso de Zedillo, donde ya fue el IFE el que calificó, y no voy a abultar en ello, pero también hubo muchas salvedades. Me tocó como candidato. En primer lugar, la primera vez que fui, era yo suplente, porque no querían a alguien comprometido con las causas democráticas que fuera propietario. Me pasé toda la noche en el IFE, en aquel entonces, porque habían robado mi expediente y decían que no era candidato. Lo habían robado de manera abrupta y, bueno, una cosa soez 100%. Y luego me tocó tomar el IFE en Nuevo Laredo siendo candidato porque no querían, junto con una multitud de 2,000, 3,000 gentes, que dada la escasa politización de estas latitudes y sobre todo la muy baja en aquel entonces proclividad a un pensamiento progresista de la gente por el manipuleo que ha habido histórico electoral, decir que no podían seguir sesionando si no era voto por voto, y la reacción fue que primero llegó la policía municipal, luego la policía judicial y luego el ejército cortando cartucho. Entonces, mi experiencia del IFE o el INE o como le queramos llamar es patética, como lo pueden ver. Entonces yo celebro que una persona como usted, y realmente se lo digo, qué lástima que no fue elegido. Ojalá pueda seguir coadyuvando desde la trinchera que usted tenga, porque es vital esto, vital, es súper vital. Sí. Ahora, para no andar más, además le quiero preguntar, ¿pudiera ilustrarnos algunas limitantes que tiene la figura del Comité Técnico Electoral? Otra pregunta sería, se habla de una democracia incompleta. ¿Qué nos falta desde su atinado, a toda, sin lugar a duda, punto de vista? ¿Cuál es el talón de Aquiles del INE? ¿Y hasta qué punto hoy está blindado para no desbordar el cambio y la voluntad popular? Porque pues esto podríamos decir diplomáticamente, pero en realidad sabemos que es una situación toral, neurálgica, y que ya de plano ahorita se está avisorando un predominio de un grupo de consejeros que estén a merced de grupos que han sido beneficiados en detrimento del bien público. Así se lo digo tal cual. Ahora, yo veo y pudiera decir al respecto, no se votó por los 20, no fue aleatoria las quintetas. Las quintetas hay unas de plano que no se les ve lado, se tiene que escoger una persona de cada una. Debió haber sido estructurado que se pudiera escoger que al menos en cada una de ellas hubiera una persona con un perfil indiscutible, incuestionable. Otra de las cuestiones, las listas alfabéticas, pues también, y las entrevistas oscuras, que ya usted abultó. No sé hasta qué punto sería viable, pues son candidatos, un debate. Claro. Ahora yo quiero hacer una observación y saber su opinión al respecto. Y se la hago a los compañeros y a la audiencia tan amable que nos hace el favor de escucharnos. ¿Cuándo han sabido ustedes el nombre del encargado del equivalente al INE en Estados Unidos, en la Unión, en la United Kingdom, en Inglaterra, en Alemania? ¿Cuándo han sabido del presidente del INE en Alemania o en cualquier otro país, como por ejemplo, digamos, en Suiza, Chile? Suecia. No, ya no nos vayamos tan elevados, simplemente en Brasil, simplemente en Chile. Aquí es una persona superdimensionada, sobredimensionada, y con todos esos
situaciones. Pues yo creo que esto es un golpe a la democracia y por sus comentarios y respuestas, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, muchas gracias, doctor. Mire, ante todo, creo que, por ejemplo, hablando de las debilidades del comité técnico, yo pienso, como lo comenté, todos los 7 eran gentes desde el punto de vista académico muy respetables y muy reconocidos, todos, cada uno de ellos, y fueron propuestos por instituciones imparciales, una la JUCOPO, la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, aquí el punto que yo veo en el tema de la debilidad en el comité técnico es que el procedimiento interno por el cual el comité técnico establece los lineamientos de evaluación no están señalados en ninguna parte de la ley, ni en la Constitución, ni en la ley de instituciones, la ley electoral. En ninguna parte de la ley está señalada. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no está señalada en ninguna parte. Entonces, creo yo que desde ahí empezamos a tener un problema en el esquema constitucional del 2014. Cuando en 2014 se diseña este modelo de procesos electorales, pues la verdad, a mi juicio, se creó con toda la intención de entrampar de esta forma las circunstancias que estamos viendo. O sea, es increíble que la Constitución sea omisa en el tema del Comité Técnico y la Junta de Coordinación Política, porque el Comité Técnico, si analizamos su naturaleza, pues es un comité asesor, un comité que simplemente filtra de entre todos los aspirantes los que van a ser autónomos o independientes. Pero la decisión de elección de consejeros es de los diputados. Ellos son los que deciden realmente quiénes van a ser los consejeros electorales. Entonces, en este asunto que estamos viviendo, estamos viendo que pues resulta que el comité técnico ha tenido un peso por encima de los procesos democráticos del 2018, porque los diputados ahora tienen que ajustarse a lo que el comité técnico decida. Y eso pues obviamente no podía ser, no puede ser. Ese es un vacío en la ley y en la Constitución que no podemos dejar pasar y que tenemos que entrarle al fondo de un debate profundo. ¿Por qué? Porque es un comité creado solamente para buscar un perfil académico, independiente, y que responda a los principios que la ley señala, pero nada más. Ahora, a mi juicio, el asunto aquí sobre el tema del comité técnico no resta la posibilidad de que los diputados cuestionen a los integrantes del comité. No resta esa posibilidad. ¿Por qué razones no la resta? Porque los diputados pues, tienen la facultad de decidir, tienen la facultad de elegir a los consejeros. Esa es su facultad constitucional. Entonces, creo yo que puede ser una posibilidad, como lo dije, hacerle una consulta a la Corte antes y después jugársela. Ahora, respecto al tema del blindaje, ¿qué tenemos para blindarnos? Pues esa es otra de las problemáticas que tenemos un sistema bastante malo, hasta en términos jurisdiccionales. Pero pues la única forma aquí es, obviamente, presentando impugnaciones, que los participantes en este proceso pues impugnen el proceso en general y ver qué es lo que decide el Tribunal Electoral. Pero a final de cuentas el tribunal también está cooptado, entonces pues ahí tenemos una problemática de que tengamos esa parte definitoria. Ahora, creo yo que habría que implementar la posibilidad de empezar a hacer planteamientos de reforma a la Constitución, pues para empezar a blindar las elecciones del 2024. Esto es fundamental. Porque yo pienso que 2021 va a ser difícil con todo y esto que está tratando la derecha de impulsar. No creo que logren ellos avanzar mucho. Obviamente en el tema de la revocación del mandato tampoco creo que tengan muchas posibilidades de tirar al actual presidente de la República, pero sí van a estar empujando y haciendo alianzas para que en 2024
traten de descarrilar un cambio. Entonces, yo creo que la forma de blindar a nuestro país y un cambio democrático real es empezando a trabajar sobre la base de una reforma. Ahorita tienen la mayoría del Congreso a la izquierda. Hay que empezar desde ahorita y, si es posible, empujarla antes de que este Congreso termine. Esa es Así una de las es. partes que yo creo importantes. Excelente planteamiento. Ojalá lo consideren para que pudiera coadyuvar a ese esfuerzo y asesorarlos, porque Con todo pues gusto yo es estaría. muy evidente lo que usted menciona y sin embargo no lo hacen. No entiendo. Claro, así es, y es importante. Yo creo que se han hecho varios cambios importantes en este proceso del Congreso, ¿no? Pero creo que es importantísimo el tema electoral para blindar así. Ahora, el blindaje no significa que se esté protegiendo un gobierno, no. Se está protegiendo la democracia, la voluntad popular. Esto es importante señalarlo, porque la derecha que nos escuche va a decir, no, ya están fraguando cómo hacer que se eternice Morena y el poder. No, estamos queriendo hacer garantizar debidamente el voto de los mexicanos. Que el que gane, gane, pero que gane por la forma legal, por la forma de vida, no a través de los esquemas de fraude que están acostumbrados. Mencionó hace un ratito el tema del Estado de México. No, pues en el Estado de México en 2017 fue un cochinero absoluto. O sea, acarreos de voto, compra de voto, coacción de voto, la tarjeta rosa. O sea, habían elementos de sobra para anular la elección. Por supuesto que las había. Y sin embargo, pues las autoridades electorales volvieron a ser cómplices de lo que sucedió. Ese es el punto medular, doctor Juan José Cano. Vamos a cederle la palabra a nuestro amigo Amir Ibrahim, que tiene algunos cuestionamientos adicionales. Por favor, querido Amir. El tema que no me gustaría dejar de pasar, el tema de la delincuencia organizada. Traigo ¿cómo se llama? A colación un gran reportaje de una de nuestras compañeras que perdió la vida luego de de denunciar, documentar y publicar en la revista Proceso. Pues bueno, pues la intromisión de los familiares, amigos y operadores de los cárteles en el estado de Chihuahua y el estado de Sonora, y hablo de la periodista Mirolava Brecht y de otra periodista muy valiente que tengo el honor de conocerla y jactarme de ser su amigo, de Patricia Mallorca, que ella publicaba en Proceso, y Miroslava en La Jornada, que elaboraron este proceso, esta investigación juntas, en donde con nombres, pelos y señales señalaban a cada uno de los candidatos que estaban puestos por el PRI, por el PAN y por los diferentes partidos que en ese momento iban a contar alcaldes de cada uno de los municipios de estas regiones. Reportaje que a Miroslava le costó la vida, no alcanzó a salir de él. Gracias a Dios, Patricia logró salvar la vida y hoy es una de las periodistas exiliadas de nuestro país, derivado de esta gran investigación que hicieron y que pudieron desnudar la profunda penetración que tenía el narcotráfico en aquellos momentos en nuestra estructura pues electoral. En este sentido, estos temas no se tocaron en ningún momento. Creo que es un tema que se tuvo que haber debatido, la intromisión de los cárteles en la posición de candidatos. Claro. Y cómo el INE era árbitro entre decidir si le daba salida del partido que fuera, no interesa aquí el partido, si le daba salida a un candidato que tuviera vínculos, que fuera primo, hermano, papá, mamá, operador, amante de uno de los líderes de plaza reconocidos por toda la población. En este sentido, doctor, ¿por qué? O sea, ¿por qué si es un problema tan profundo que tenemos en nuestro México, la intromisión de los cárteles en muchos de la vida y que nos ha robado tanta paz? ¿Por qué el INE no se atreve a debatir estos temas en el Congreso y nuestros diputados no se atreven a entablar reglas claras de
sobre esta situación y no se debatió en un momento en donde estamos también en un proceso de cambio profundo. Ahora es cuando deberían de estar trayendo estos temas a relucir, derivado de que es un momento de cambio en donde, pues bueno, se supone que no está esta administración federal vinculada como lo estuvo Felipe Calderón. No hubiese sido lo mismo debatir este tema en la administración calderonista, ¿verdad? Pero en esta administración, pues yo creo que hay mucho más apertura y mucho más facilidad de debatirlo. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué no se hizo y por qué no se debatió? ¿Y por qué los candidatos no hablaron, o los postulantes tan educados no hablaron de esta profunda fenómeno que pasa en nuestro país? Y yo quiero agradecer esa pregunta porque me permite ampliar mucho sobre lo que sucedió en la entrevista. En una de las preguntas que se me hizo a mí del comité, me preguntaban qué opinaba yo sobre que se suspendiera la posibilidad de algún candidato cuando se hubiese acreditado que fuera un deudor alimentario. ¿Qué opinaba yo de eso? Que se suspendiera su posibilidad de ser candidato, es decir, que se le suspendieran sus derechos a ser votado. Entonces, en la respuesta yo señalé a grandes rasgos que yo estaba de acuerdo en que quien hubiera infraccionado la ley, y más en esos temas de profundidad, como es la violencia hacia las familias, pues definitivamente parte de la honestidad que queremos de los candidatos y de los políticos, pues es que también actúen conforme a la ley con sus familias. Entonces, obviamente, sería para mí una posibilidad evitar que fueran candidatos, suspenderlos. Pero mencioné, además de ello, yo siempre he propuesto que quien esté comprobado que haya delinquido, pues obviamente se le inhabilite para ser postulado a una candidatura. Y quise entrar al tema del crimen organizado y me interrumpieron. Me dijeron, eso no viene al caso. Por ahí algo así me dijeron. Bueno, pues aquí sí. Y pues se siguió con otras preguntas. Pues aquí aviéntese. Aviéntate, doctor. Bueno, yo ahí creo que es muy importante definitivamente que nosotros empecemos a plantear una reforma en la que el Instituto Nacional o el Instituto Electoral que se establezca realmente pueda y tenga la capacidad también de supervisar a los candidatos que se postulan a los cargos de elección popular. No quiero decir que el instituto sea investigador, pero que de alguna manera tenga mecanismos de coordinación más eficaces con la Fiscalía General de la República, con la Secretaría de Seguridad Pública, con el Sistema de Seguridad Pública Nacional, para efectivamente ver si quienes son postulados tienen vínculos o antecedentes penales. Y entonces, pues obviamente inhabilitarlos para esa posibilidad. No se hace y no se ha hablado del tema. ¿Por qué? Pues porque obviamente se tocan intereses profundos. Ningún consejero que yo tenga entendido ha hecho de alguna manera una protesta airada en los estados, sobre todo, sobre candidatos que tienen la posibilidad de tener vínculos con el crimen organizado. De hecho, los órganos del Estado que se han conformado de la forma democrática de votación a cargos de elección, estos órganos del Estado pues han sido cooptados por el crimen organizado, las presidencias municipales, las regidurías, también las gobernaturas, y me atrevo a decir que también la presidencia de la República fue cooptada. Claro. Pues claro, por el crimen organizado en el pasado. Obviamente, ¿no? Que sí. Ahí tenemos el caso de, obviamente, pues desde Salinas hasta el propio Calderón, ¿no? Con sus vínculos con el Chapo Guzmán, en fin. Entonces, ahora es increíble que se le esté permitiendo a una persona que está siendo acusada sobre esos vínculos tener un partido político. O sea, es correcto, es cierto, eso es lo que pues, claro, no tiene sentido. Claro, eso es imposible y se le está permitiendo. Es cierto que nadie es culpable hasta que se le comprueba jurisdiccionalmente, pero en un debate tan público y en donde existen ya tantos elementos que se han debatido públicamente, pues al menos ese elemento de sospecha debiera de funcionar para impedir que ese tipo de gente acceda al poder a través de partidos políticos. Ese es el tipo de consejeros.
Claro. Este es el Por lo tipo menos de los pongan en consejeros la que banca. necesitamos. Así Sí, es. Necesitamos hacer cambios profundos en ese Que sentido. por lo menos los pongan en la banca mientras se resuelve su situación. Claro, O sea, mínimo, claro. mínimo. Fíjense, yo quiero hacer un comentario porque esto es importante también. éntrale, En el doctor. año de 1994, cuando sucede la trágica muerte de Luis Colosio. Donaldo Colosio Murrieta, el jefe de campaña de Luis Donaldo Colosio pues era Ernesto Zedillo Ponce de León. Ujú. A Luis Donaldo lo asesinaron. Fue asesinado, digo, Claro, sí. Bueno. a todas luces públicas. Entonces, ese asesinato lo que provocó es una investigación, obviamente, sobre las causas, los móviles y los responsables del asesinato. Y en teoría, el órgano ministerial pues tiene que empezar a llamar a todos los posibles vínculos que pueda tener una persona que fue asesinada para empezar a oír sobre esos temas. Era forzoso, sin que se diga que fuera o no responsable una persona o no, pero era forzoso llamar a una investigación al entorno del candidato Luis Donaldo Colosio. En ese entorno estaba Ernesto Zedillo Ponce de León. Sí. No tardaron 8 días de la muerte de Colosio cuando postulan a Zedillo como candidato a la presidencia, lo avala el Instituto Electoral, lo avalan los partidos políticos, nadie dice, a ver, espérense un momento, si este señor también tenía algo que decir en una investigación, no podía haber sido postulado a la presidencia. ¿Por qué? No porque fuera responsable, simplemente porque estaba vinculado a una investigación. Sin embargo, se avala la elección de una persona que al final del camino tuvo o pudo haber dicho mucho sobre el tema. Entonces, desde ahí podemos ver cómo nuestros institutos electorales pues trabajan de una manera ambigua. Obviamente en ese entonces el Instituto Electoral tenía otra conformación, eran magistrados electorales, en fin, había otro mecanismo, pero no hubo voces en ese momento que dijeran, momento, este señor, sin prejuiciar sobre responsabilidades, porque eso no es el camino, no podía haber sido candidato hasta en tanto se investigara o se resolviera quiénes hubieran sido los responsables, entonces sí, podía haber sido candidato. Y como no había tiempo, entonces no podía haber sido candidato. Oye, doctor, avalaron lo que déjame no interrumpirte. Déjame interrumpirte. ¿Tú estarías en condición de contribuir con el pueblo de México, aún sin ser consejero electoral, para esta valoración que estás haciendo respecto al Partido México Libre y su dirigencia política, de por la vía penal buscar que sea impedido de que se le entregue una constancia como partido político? ¿Se puede hacer esto como ciudadano sin necesidad de ser consejero? Desgraciadamente no tenemos reglas claras y leyes que lo permitan, porque es el Instituto Electoral el que va a avalar que si se reúnen o no los requisitos legales para conformar un partido político. Desde ahí empezamos con un esquema de un diseño constitucional y legal, pues perverso. Claro. Entonces, el intentarlo pues sería más un escándalo político que un escándalo jurídico. Y en esos términos, yo creo que lo que tenemos que hacer es alzar la voz en estos conceptos para impedir, porque en el caso obviamente de Felipe Calderón, pues él está sometido a una investigación en los Estados Unidos, no se ha dicho que sea responsable, pero hay gente muy cercana a él que tiene vínculos con el Chapo Guzmán, como fue Genaro García Luna, y eso sí está ya siendo muy claro. Entonces, y él lo sabía. Así lo es, sabía. por supuesto, digo, en el fondo sabemos que se controlaba el narcotráfico desde el más alto nivel, ¿no? Y que había ahí una coalición y ahí sí un apoyo de recursos que seguramente fueron muy, muy cuantiosos. Es curioso, pero escuché una vez al abogado del Chapo Guzmán, obviamente no sabemos si sea cierto o no, pero podemos presumir que tenga cierta razón, que le llegó a dar casi 12,000 millones de dólares a Enrique Peña Nieto durante su campaña, durante su gobierno, para
apoyar protecciones. Eso posiblemente sucedió también en el gobierno de Felipe Calderón a través de Genaro García Luna. Entonces, aquí no se trata de decir si Calderón tiene o no responsabilidad, eso lo tiene que determinar un juez. Pero el tema de la sospecha, el descrédito, pues, debe de ser suficiente para impedir que una persona acceda a cargos públicos y obviamente a un partido político. El puro descrédito, porque lo que necesitamos es gente que pueda ser avalada de manera íntegra. Y eso es fundamental, si queremos hacer avanzar la democracia. Esto dicho, sin filias ni fobias. Sin fobia a la derecha, sin filias a la izquierda, sin fobia a la izquierda, sin filias a la derecha. Esto dicho de una manera sensata en términos de legalidad y de ética que necesitamos en este país. Como te estás dando, las instituciones. Como te estás dando cuenta, doctor Juan José Cano, doctor en Derecho, aquí estamos más filosos que el Comité Técnico de Evaluación y estamos más preocupados porque no sea justamente esto que tú has señalado de la burocracia dorada y de la aristocracia académica. Has mencionado muy claramente, y aquí los compañeros, sobre lo que significa para ellos tener este tipo de ingresos. Déjenme decirles algo. Esos ingresos son un disfraz. Entregar un país al crimen organizado es uno de los negocios más grandes a nivel planetario. Por supuesto. Entregar un país a un partido político mediante un fraude es uno de los negocios más grandes de la delincuencia organizada, política. Así es. No nos hagamos tontos con el que gana, eso no importa. Lo importante es estar allí, donde se toman las decisiones más rudas, más difíciles. Por lo tanto, sin menguar en la representación que tuvo en este comité, o en ese consejo, más bien, la representación promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, allí solamente al INE, como llegar a una mesa de conteo de votos, después de una elección en cualquier estado turbulento del país, y aquí está nuestro amigo Carlos Cabeza que lo sabe, no se llega con una reserva solamente de buena fe, con una esperanza de que la interlocución sea posible. Se llega a contar con firmeza y actuar con rudeza, porque allí es donde se tiene que ser, recordando a Octavio Paz, lobo más lobo. Le cedo la palabra a Joaquín Ortega. Gracias, Daniel. Saludos, compañeros. De nuevo, saludo al invitado. Quiero decir que al doctor, yo más que de consejero del INE, me gustaría tenerlo de constituyente. Creo que hemos tocado algunos puntos y muchos de ellos es no nada más la reforma del INE, se necesita también una reforma integral a todo el sistema político de partidos, porque efectivamente no nada más son los partidos los que tienen el monopolio de elegir a los candidatos. Y si el partido está tomado por el crimen organizado, es decir, aquí hay muchos intereses de los cuales la ciudadanía no tiene ningún tipo de control y ningún tipo de sanción tampoco. Incluso si se denuncia, si se menciona, es muy fácil simplemente desestimar y pues cumplir los requisitos legales, como dice. Hay mucha vaguedad en la ley y nuestra Constitución, la Constitución norteamericana tiene muy pocos artículos y unas poquitas más de enmiendas, que es lo que nosotros conocemos como reformas constitucionales. Así es. La Constitución mexicana tiene es 2 siglos más joven, sin embargo tiene más de 3,000 enmiendas, 3,000 modificaciones. También hay una figura, una aberrante figura que se creó en el periodo neoliberal para darle paso a las reformas estructurales que entregaban a los privados el Estado, que se llama el constituyente permanente. Esto significa que el Congreso puede modificar la Constitución como se le pegue la gana según las circunstancias o los intereses de cualquier transnacional o del gobierno de turno o de cualquier grupo de presión. Entonces,
Esto convierte a nuestro Estado de forma y de fondo en una masa amorfa que se ajusta según las circunstancias y no tiene ninguna dirección ni tampoco ningún tipo de estructura. ¿Necesitamos una nueva constitución? Esta es mi pregunta. Y si necesitamos una nueva constitución, ¿cabe en esta cuarta transformación lugar para esta reforma constituyente integral? Yo pienso que sí. Ese es el gran problema que tenemos y la gran e importante decisión, el desafío. La cuarta transformación no va a estar completa si no se transforma la Constitución, el diseño constitucional. Eso es fundamental. Son muchísimos los temas que se tienen que tocar, el tema educativo, el tema de salud, el tema de vivienda, el tema de desarrollo, regresarle al poder del pueblo mexicano las famosas áreas estratégicas que desgraciadamente el neoliberalismo entregó a las transnacionales. Tenemos que hablar sobre el tema de seguridad pública, el tema de seguridad social. O sea, efectivamente, yo coincido con esa voz que señala que no puede haber pueblo pobre con gobierno rico, ¿no? Por supuesto. El gobierno tiene que estar para servir al pueblo de México, y la mejor forma de tener una equidad y una justicia social es que se reparte el dinero de una manera más justa. No podemos seguir bajo la tónica de tener 60, 70 millones de gente pobre, y con la pandemia puede ser que caigan muchísimos más por la situación mundial. Por otro lado, contar con uno de los hombres más ricos del mundo. Yo no estoy en contra de los empresarios. No. Los empresarios que hacen su trabajo de manera honesta y creativa, y que basado en su esfuerzo es como logran hacer crecer sus empresas, ayudando con sentido social a los trabajadores, merecen todo el apoyo, y además merecen también compartir el desarrollo social y el desarrollo nacional. Pero en México se creó una élite de empresarios que en realidad es corrupta, que maneja el lavado de dinero del crimen organizado, del mismo gobierno que se convirtió en el crimen organizado más poderoso, porque Claro. Cuando hablamos de crimen organizado hablamos de los cárteles de la droga, pero los cárteles más importantes estaban en el gobierno y están todavía insertados en los medios de comunicación y en las grandes empresas. Creo yo que esto es importante. Sí es necesario entrarle al debate de un diseño constitucional bajo una idea progresista y de izquierda. Es fundamental empezar a trabajarlo, en donde quepa también las visiones de la derecha, las visiones del centro. Por supuesto que hay que escucharles, pero jamás entregarle el poder a la gente corrupta. Eso no es posible. Tenemos que empezar a construir esos candados. Es fundamental. ¿Podemos regresar a los preceptos progresistas de la Constitución de 1857? ¿Cuáles de esos valores que en realidad no les dimos seguimiento deberíamos rescatar, deberíamos retomar? Aquí quiero poner mi granito de arena. Michós no fue constituyente de 1857, León Guzmán. Entonces a mí sí me emociona mucho la perspectiva de quizá traer algunos de los valores de entonces que dejamos en la Constitución del 17 para ver qué podemos rescatar del México progresista del liberal de entonces. Por Pues esa fue la tesis. Sí, por supuesto, el tema fundamental que empieza a hacerse notar dentro del constituyente del 57 es el tema, aunque no se hablaba como tal, el concepto de derechos humanos, pero ahí empiezan a surgir principios y libertades fundamentales. Y estos principios y libertades fundamentales permitieron conformar la República y rediseñar la construcción de una nación más justa, que fueron avanzando en el 17 con el pensamiento socialista del 17, y entonces amalgamaron un Estado de Derecho y una nación que tenía perspectivas de mucha prosperidad. El problema es que la reacción que siempre ha existido desde la época colonial, pues siempre ha estado ahí, o sea, buscando mantener sus canonjías y sus privilegios. Y ese es el gran problema de México. Pero ¿cómo tenemos que combatir esos privilegios? Pues dándoles un palazo. O sea, no podemos dejar que continúen brincando. Tenemos que darles un palazo. Hablábamos hace un rato de la posible ingenuidad en la Cámara de Diputados por el tema de este comité. Bueno, yo creo definitivamente que tenemos también que tener visión de diputados con más
pues con más ganas de realmente llevar a cabo el progresismo y de defender las conquistas que se están logrando. En 18 fue importantísimo que llegara el presidente López Obrador, fue fundamental porque esto es la posibilidad de un cambio y no podemos dejar que esto quede así, porque entonces lo que va a pasar es que nos van a juzgar los mexicanos del futuro como una sociedad y una generación ramplona, débil y con poca capacidad de proteger y de avanzar en construcción de un nuevo país. Lo que Qué fuerte, ¿eh? Qué los fuerte. mexicanos del siglo XIX es fundamental. Nosotros tenemos también un compromiso histórico con nuestra generación y con las próximas generaciones. No podemos dejar eso de lado. Es fundamental. Carlos Cabeza, muy interesante este señalamiento de que pudiéramos ser señalados por ser una generación ramplona, pusilánime, que no aprovechamos la oportunidad, porque quizás algunos personajes tenían intereses, que esos intereses impidieron que se terminara de cocinar la transformación. El presidente dice que para fines de año, para diciembre, se establecerían las bases de la Cuarta Transformación. Este canal se llama Cuarta República, porque como bien señala Joaquín Ortega, no puede haber una transformación si no hay una nueva constitución. Una Cuarta República implica no transformar digamos, solamente consenso o acuerdo temporal, sino porque debe de quedar inscrito en la nueva constitución. Ha llamado a nuestro invitado a ser un constituyente. O sea, le está diciendo Joaquín, nos vamos hasta la cocina y hace Joaquín una revisión. Vámonos a la del 57, ¿qué perdimos? Y por el otro lado, también el señalamiento de nuestro invitado es importante la distribución y no es que vayamos contra los empresarios, pero ojo, porque señala él, la reacción permanece. Y él dice, el crimen organizado también está en los empresarios y en la clase política. ¿Cómo cierras esta presencia el día de hoy, mi querido Carlos Cabeza? Bueno, evidentemente que mi opinión es que, y la de mucha gente, el peor daño para México, pues obviamente la corrupción y la impunidad, y la mayor magnitud de corrupción y de impunidad está en la delincuencia de cuello blanco, en los grupúsculos de poder de interés especial. Ahí es donde debemos de enfocar con mayor énfasis las baterías y no distraernos en otro sentido. Los grupúsculos de poder hegemónico en el país que han vivido de las grandes concesiones que les ha dado el gobierno de manera dolosa, ilegal incluso, ese es el principal reto, porque ahí está la principal corrupción. A mí yo los reto a ustedes y a la audiencia que me diga un nombre a nivel de los 200 y pico países que de un encargado de la votación, pues van a decir, bueno, es que no estamos letrados en ese sentido. Bueno, por medio de la televisión, por medio de la radio, debieron haber escuchado en toda su vida el nombre del equivalente del IFE en algún país. Pues aquí se le sobredimensiona, aquí hay una opacidad total, aquí pecan de sumamente corruptos y le hacen el peor de los daños, porque es la esencia para poderle dar el poder al pueblo. Si se merma, si se evade el canal mediante el pueblo puede tener una decisión, pues entonces todo lo demás está truncado. La ciudadanización del INE, me interesaría mucho que nos hiciera algún comentario, y pues la ausencia total de pesos y contrapesos. Es insultante de esos sueldos, es insultante la opacidad con la que se maneja. He estado en política en las calles, he estado toda mi vida involucrado con partidos, he visto cómo en la elección misma los paquetes de dinero se los distribuyen los dirigentes, he visto cómo las prerrogativas no llegan a las campañas porque se la llevan
los dirigentes estatales, nacionales, en un contubernio total con la autoridad electoral. Entonces, pues mientras no haya una reforma política a fondo, y como dice el compañero Joaquín, y avala a nuestro invitado de honor, el doctor Juan José, pues evidentemente en el aspecto de rescatar conceptos de el constitucionalista del 57, pues no vamos a dar un paso, obviamente adaptado a la modernidad. Y aquí nada más una cosa, ¿dónde está el rol de los medios estatales para concientizar a la población de la importancia de los retos electorales del avance democrático? ¿Dónde está el rol de los medios estatales? Creo que nada más uno que otro medio no tradicional estará tocando este punto con una visión de gran calado. Y ahí le dejo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Es importante hablar de la ciudadanización, como lo comentábamos. ¿Por qué no hacer que los consejeros electorales dentro del INE, del Consejo General, sean también nombrados por los ciudadanos? ¿Por qué no hacer que en asambleas propongan los ciudadanos candidatos y los candidatos hagan también una campaña ciudadana y se elijan para formar parte del Consejo General, entregarle a la ciudadanía un aparato que debe de ser de ciudadanía porque es la única que protege y que entiende lo que es el concepto de democracia y no solamente grupos academicistas. El otro aspecto importantísimo es que necesitamos ir avanzando en lo que es la democracia líquida. Debemos de avanzar en conceptos de delegación y deliberación de nuestra democracia en grupos, en liderazgos, para que de esa manera avancen también propuestas ciudadanas y de esa forma podamos llegar a un nuevo modelo democrático. Debemos también no dejar de paso la regulación de las redes sociales, de los medios nuevos de comunicación, porque es muy fácil que ahora los bots y la derecha empieza a desacreditar a una persona, ataques y contraataques. Esto también tenemos que regularlo. Es curioso, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales habla de los tiempos en televisión y radio. Pues sí, pero desde hace 10 años esos tiempos ya no son tan importantes. Son importantes, que también tienen que ser regulados, pero tenemos que entrarle también al avance del análisis sobre las redes sociales en términos electorales. Entonces, yo creo que hay mucho camino que avanzar. Tenemos que construir un nuevo modelo democrático. Tenemos que hacer que efectivamente la corrupción se destierre de alguna forma de las instituciones y de los servidores públicos, y tenemos que avanzar en la justicia social. Solamente a través del desarrollo de la gente, de la población, de las rancherías, de las poblaciones, solamente posibilitando mejores condiciones de vida para todos, vamos a poder avanzar acabando con una corrupción que nos ha permeado durante más de 30 años. Esa es una realidad. Los cacicazgos en todo el país, pues obviamente están en los políticos corruptos y también en el crimen organizado, que se ha coaligado con los políticos corruptos. Tenemos que hablar de esto y tenemos que crear un modelo constitucional que haga frente a todo esto. Gracias, doctor Juan José Cano. ¿Cómo cierras, querido Amir Ibrahim? Pues agradeciendo la presencia del doctor, la presencia de las personas que nos siguen, nos leen, nos ven, nos escuchan y tienen la paciencia de estar con nosotros hasta estas horas de la noche. Gracias a todos los que nos comentan y a los que son recurrentes. Cierro con agradecimiento y recordando que pues va a depender de nosotros estar muy pendientes de que ciertas situaciones puedan cambiar, las condiciones están sobre la mesa. Sin embargo, pues bueno, pues digamos que se resiste a morir, lo platicamos el doctor Juan Cano y yo antes de iniciar la plática, ¿no? Se resiste a morir, da coletazos, no quiere, pero bueno, ahora sí que está en la ciudadanía y en el voto ciudadano, en lo que nosotros podamos hacer como mexicanos, pues darle ahora sí que el golpe que mata, ¿no? Ya la cabeza que va a volar, ahorita está herido, pero no está muerta,
no está muerta la corrupción, está herida, pero no está muerta. Y creo que está incluso muy a la defensiva. Yo cierro mi reflexión en una entrevista que le hicieron a Mike Tyson, ¿no? A Evander Holyfield, cuando le ganó y le decían, bueno, pues qué, ya lo tenías lastimado, le decían a Evander, sentías que lo ibas a ganar, y en ese momento Evander contestaba, no, en ese momento es cuando yo sentía más precaución, porque una persona como Tyson, cuando se siente lastimada, es muchísimo más peligrosa que cuando viene saltando al ring. Es decir, ahorita es mucho más peligroso lo que está pasando que cuando estaban operando abiertamente, porque se sienten lastimados y se sienten en riesgo. Aguas. Gracias, querido Amir. Pues igualmente de mi parte agradecerle al doctor Juan José Cano su presencia, poner en relevancia que este proceso se ha venido dando sin que la ciudadanía en tiempo real pueda seguir estos debates. Pareciera que todavía esto tiene o debe ser visto con materia de ocultismo. Al mismo tiempo señalar que grupos como Frena aparecen justamente cuando la ciudadanía debiera estar preocupada por la selección de estos consejeros electorales, porque son muchos años de INE. Igualmente decir que la aparición de un grupo de la delincuencia organizada portando armas aparece justamente cuando se está dando este fenómeno, que estas cosas no son circunstanciales, y que si estamos luchando porque nuestra democracia representativa sea sólida, y como aquí Amir lo ha dicho, libre de la contaminación de los intereses fácticos del crimen organizado, de los grupos criminales, y como también se ha reflexionado, no solamente de los que portan cuernos de chivo, sino de los que están buscando tener controles territoriales, porque eso les va a dar ventaja en muchas áreas, en infraestructura, en contratos, en lo que sea, y también en acomodar burocracia, porque también eso hacen, prácticas de control burocrático, clientelar, y que necesitamos que esa democracia representativa contribuya a fortalecer la democracia participativa, que todos tengamos la posibilidad de opinar, como lo está haciendo nuestro chat de manera muy activa en este momento, y que con todo ello la democracia deliberativa a la que lleguemos sea una democracia de alto nivel, no la politiquería, sino una lucha porque lo mejor que tenemos como país, como mexicanos, nos ayude en la deliberación a salir de nuestros fenómenos históricos, algunos de tinte antropológico, social, económico, huecos dentro de nuestras formas de ser. Lograríamos al menos 4 premisas o máximas que son el tope de línea desde mi perspectiva de la política, y en donde creo que pudiéramos los que estamos aquí acertar. Tener en nuestros congresos, en la presidencia de la República, el máximo de representación del interés de la gente. Lograr que nuestras autoridades tengan el máximo control de sus actos, que no se nos desborden en el robo, en el latrocinio, en la lujuria que da el poder. Tener el máximo de equilibrio entre los poderes. Aquí hemos visto cómo el Poder Judicial ha hecho lo que ha querido, ¿sí? Mientras otros como el Poder Ejecutivo está dándolo todo, el Poder Legislativo en México, el Poder Judicial libera y el Poder Legislativo concede, ¿sí? No se están dando los equilibrios necesariamente, pienso yo. Y otro que es fundamental y de lo que nuestro invitado ha señalado, el máximo de ciudadanización de la vida pública. Doctor Juan José Cano, has escuchado a los incorruptibles. ¿Con qué cierras esta noche? Simplemente con la necesidad de que tengamos los mexicanos que cerrar filas para avanzar en nuestros procesos democráticos. En el 2018 fue posible el cambio, la transición democrática, gracias a la masiva votación, porque de lo contrario nos hubieran vuelto a hacer un fraude. Gracias a esa masiva votación es que se logró que hubiera una transición hacia la democracia.
Pero ese fenómeno del 2018 no debemos de considerar que va a seguir sucediendo ni en 2021, ni en 2022, ni en 2024, no. Tenemos que trabajar para que realmente se construya un país más justo, más equitativo, con mayor dignidad para la ciudadanía y con mayores oportunidades. Tenemos que construir un país democrático verdaderamente. Solamente así lograremos abatir la sombra de la corrupción y la sombra sobre todo de las inercias que siguen queriendo mantener sus privilegios. Con eso Muchas gracias, doctor Juan José Cano, a nuestros compañeros Joaquín Ortega, Amir Ibrahim, el doctor Carlos Cabeza, los que no pudieron estar y se disculpan con ustedes, y a esta participación que tenemos muy activa en nuestro chat. Creo, queridos amigos, que nos estamos llenando de mucha energía para luchar por todas las vías políticas, democráticas, pacíficas, para transformar a nuestro país. Gracias a todos por su presencia esta noche en Incorruptibles, periodismo de combate. Muchas gracias a todos.